Shabbat Shalom, aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Y continuando, y parece que estaríamos cerrando esta o bien la próxima semana, al parecer, con respecto a las influencias o a la doctrina o a cómo opera Babilonia, cuáles son sus características dentro de lo que nosotros ya estamos viendo con respecto al tema de la religión. Recordemos que la religión está compuesta por dos principados de tinieblas que ha enviado Satanás, que es justamente el espíritu de Grecia y el espíritu de Babilonia, a lo cual nosotros conocemos como la cultura greco-babilonia, que lamentablemente hoy está influyendo dentro de la asamblea, conocida como iglesia. Hay que entender que la iglesia o la asamblea no está para entretener, está justamente para entrenar, para traer luz, para hacerlos caminar en la verdad, en la justicia y en la santidad que viene siendo la Torá, es decir, la voluntad del Padre, que son sus mandamientos. La congregación, la iglesia, como se llama, ¿no es cierto? Mal dicho iglesia realmente, porque es asamblea mesiánica o también asamblea de gobierno, está justamente para extender el reino, y para eso hay que entrenar a las personas, entrenar a las almas en la justicia y en la verdad y en la santidad. ¿Para qué? Para que el poder del reino se pueda manifestar a través de ellos. Una persona con pecado no tiene la habilitación espiritual para poder establecer el reino y mucho menos para manifestar el poder a través de él. Nosotros vemos que fue lo que Mashiach hizo justamente durante el tiempo que estuvo presente en medio nuestro. Vino justamente a sanar a los que estaban, ¿no es cierto?, enfermos, vino a libertar, vino a hacer una cantidad impresionante de señales, milagros y prodigios en medio justamente de las tinieblas o en medio del mundo donde estaba Israel. Entonces la pregunta es la siguiente: si somos discípulos de Mashiach, ¿no deberíamos estar manifestando exactamente lo mismo que posteriormente nosotros vemos que sus discípulos, a los que nosotros conocemos como apóstoles en griego, a sus emisarios, operaron dentro del mismo poder? Entonces, amados, hay una cosa sumamente clara: quienes caminan en el reino, eso que implica volver a caminar en la voluntad del rey, que vendrían siendo sus mandamientos, la persona está habilitada para manifestar el poder extraordinariamente, el poder majestuoso que viene de parte de los cielos, para estar irrumpiendo y quebrando y deshaciendo justamente las obras del diablo. Eso implica sacar fuera demonios, libertad a los cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que bien sabemos que la Besorá del reino trae, que vendría siendo Isaías 61. Entonces, amados, ¿qué es lo que ocurre? Babilonia sigue entreteniendo, sigue estableciendo doctrinas, y una de las cosas que también vamos a ver cómo opera su estructura espiritual. ¿Por qué? Porque resulta que la estructura espiritual que tiene justamente Babilonia es algo que ustedes mismos se van a dar cuenta y van a poder discernir después que nosotros hagamos justamente los siguientes comentarios, o hagamos abrir los ojos justamente frente a ciertas conductas que se manifiestan dentro justamente de las congregaciones. Una de las cosas que recordemos que Babilonia tiene es tiranía dentro de la congregación. Hay un como dueño de la iglesia, para que se pueda entender, ¿no es cierto? Y es el que da las órdenes. Cuando resulta que se supone que dentro de la congregación hay una cabeza visible que vendría siendo un ministro de un reino, de este reino claramente, del reino de los cielos, que vendría siendo un pastor, ¿no es cierto? Entonces, cuando el pastor ya se cree el dueño de la congregación, ya estamos entrando en problemas, porque se va a manifestar sí o sí el espíritu de la tiranía, o sea, el espíritu de Nimrod. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente: la estructura espiritual que tiene justamente Babilonia es piramidal. ¿Eso qué implica? Que solamente se va a ver al pastor y el resto de las demás personas son sus súbditos. Cuando el pastor, ustedes bien ya conocieron, ya han aprendido a lo que vienen siendo los roes tienen la responsabilidad de ministrar y administrar justamente las vidas de las personas que Mashiach le ha entregado, para que justamente las lleve por el camino de la justicia y la santidad, o sea, a través de la Torá. Y la pregunta es la siguiente: ¿eso es lo que estamos viendo hoy dentro de las congregaciones? Bien sabemos que no es así. Esta estructura piramidal implica que todas las personas que están en la congregación, hay una cantidad de personas importantes que están en el servicio eclesiástico, lo vamos a llamar de esa forma.
Porque hay que entender que nosotros estamos llamados a servir al rey, no al hombre. Por lo tanto, si claramente tenemos que servir, ¿no es cierto?, al rey, lo hacemos caminando en justicia y en santidad. Ahora, ¿hay quehaceres domésticos dentro de una congregación? Por supuesto que sí. La pregunta, ¿hay ofrendas claramente, ¿no es cierto?, para el rey? Bueno, las ofrendas son justamente para todo lo que implica la mantención del lugar de reunión. Para eso está. Ahora, si alguien quiere ofrendar, ¿no es cierto?, su tiempo para tal efecto, ningún problema. Pero, momento, quiero volver a repetir, eso no es servir al Señor, no es servir al Adón, no es servir al Mesías, no es servir a Mashiach. Eso que quede claro, es solamente un acto de amor que uno está haciendo para la mantención del lugar que juntamente se reúne toda la asamblea. Nada más que eso. Ahora, cuando son congregaciones grandes, claramente las ofrendas están para poder contratar inclusive una empresa externa que venga a servir, que vengan ellos a limpiar, dejar todas las cosas ordenadas y luego retirarse. Claramente, porque Egipto me tiene que servir a mí. Egipto me tiene que servir. Por lo tanto, aquí está, cuánto vale, ahí está, y listo, y se va. Pero lo otro está también de que dentro de lo que implica la asamblea, debe existir claramente un orden. O sea, cuando se fue la asamblea, no debía existir ningún desorden, porque hay una conducta que ya está imprimada dentro de nuestro corazón y dentro del espíritu para hacer todas las cosas de manera ordenada. Pero lamentablemente, cuando Babilonia es la que está dentro de la congregación, usted podrá entender que el orden es muy difícil que se manifieste. Entonces, vemos que la estructura que tiene justamente Babilonia a nivel espiritual es de pirámide, es piramidal. Eso que implica que hay un montón de personas que están al servicio de una sola persona y el que reluce siempre es esa persona, sin contar justamente todo un equipo de personas que están, muchos de corazón, y creyendo que lo están haciendo para el Señor, lo hacen de forma totalmente, sin ningún interés, de manera absolutamente voluntaria. Ahora, cuando estamos viendo esto, no hay ningún reconocimiento, lamentablemente, para las personas que están debajo, porque son como los empleados que tengo de forma gratuita. Y eso lo hemos visto no una, muchas veces. Y claro, sí, es casi, por decirlo de alguna forma, extraordinario o maravilloso que el pastor, como está tan ocupado, porque es lo que siempre hemos escuchado, ¿no es cierto?, tan ocupado, digne mirarme y saludarme a la persona que está en el aseo, la persona que está haciendo cualquier tipo de trabajos dentro de la congregación. Cuando, vuelvo a repetir, eso no debería de ser así. Que yo sepa, claramente hubo un instante particular, ¿no es cierto?, en Hechos capítulo 7, donde se levantan diáconos para dar un servicio, correcto. Pero bueno, ahí lo dejamos. Pero ¿y el resto de la comunión que hay que tener justamente por causa de la palabra? ¿Dónde están esos hermanos sirviendo, lavando platos, etcétera? Por favor, está más que claro que no es así. Ahora, lo que tenemos que entender es que una de estas cosas que se produce al tener un sistema piramidal es que lamentablemente las personas que están más cerca del ministro o más cerca del pastor, estamos hablando de la religión claramente, se van a secar espiritualmente. ¿Cómo es eso? Sí, ellos ya no van a empezar a dar los frutos que está demandado por el rey que debemos de dar. Ir y hacer discípulos. Ellos no son capaces ya de hacer discípulos porque están tan ocupados sirviendo a su majestad el pastor, que obviamente ellos ya están en otro nivel. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque lo hemos visto y aún más la Escritura claramente también lo respalda, y ahí uno se puede dar cuenta que lamentablemente en Babilonia estas cosas ocurren. Por favor, vayámonos a Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 18. Aquí ustedes van a darse cuenta que lo que estamos declarando y lo que estamos enseñando y estamos mostrando, lamentablemente es una realidad que está escrita. O sea, tanto así es el nivel de influencia espiritual de Babilonia que hasta esta manifestación ya está impresa dentro del ámbito congregacional en las iglesias. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 18, dice así: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces, todos aquellos que están justamente al lado o más cercanamente, por decirlo de alguna forma, sirviendo
a ese ministro, a ese falso pastor, claramente van a ser secos espiritualmente. Ellos, su misión ya no es hacer discípulos ni entregar el mensaje, sino que estar sirviendo a su pastor. Y ahí están los hermanos sirviendo a su pastor, a su pastor, a su pastor. Amado, eso ya lo hemos enseñado y lo hemos mostrado claramente. El amor y el respeto a la autoridad espiritual, en este caso a un ministro, por supuesto que tiene que hacer. Pero ahí ya viene el servilismo, que estaríamos entrando ya a un ámbito natural, a un ámbito carnal, por decirlo de alguna forma. Ahora, en esta estructura piramidal, tenemos que entender que justamente los círculos más íntimos de este pastor van a secarse espiritualmente. Estamos hablando de los más íntimos, luego los que no son tan íntimos, y luego los que no son tan íntimos, y a medida que se van separando de esta cabeza, por decirlo de alguna forma, hacia abajo, claro, está el pueblo que tiene que hacer el trabajo, y lo que ya hemos visto, siempre lo que hacen es mandar a los jóvenes a predicar. Cuando muchos de esos jóvenes ni siquiera han tenido un encuentro personal con el rey. ¿Por qué? Porque un amigo lo trajo y al final van como a hacer una actividad religiosa. Oye, ya tenemos que ir a entregar unos panfletos, tenemos que ir para allá, tenemos que ir para acá, y van bajo las órdenes del pastor. La pregunta, ¿ya se entrenó a esas personas? Eso lo vimos justamente con los mensajeros de la Besorá. Así debe de ser, pero lamentablemente no lo vemos así. Considera el sistema religioso que el evangelismo es para los jóvenes. Entonces mandan a un grupo, quizás con alguna guitarra, inclusive hoy ya vemos cosas que son mucho más sofisticadas. Allá hay instrumentos musicales de alta gama, batería, teclados electrónicos y cosas como esas para llamar la atención. Que yo sepa, Mashiach no lo hizo así. Él lo hizo justamente con señales, milagros, prodigios, cosas que las personas en su vida habían experimentado, y resulta que ahora quieren sacar, por decirlo de una forma, un culto a la calle para ver si alguien ahí. ¿Por qué? Porque no hay palabra, porque no hay señales, porque no hay poder. ¿Por qué? Porque no hay santidad. Porque dentro de Babilonia y de Grecia, imposible que existan esas condiciones. ¿Por qué? Porque están en un ámbito religioso. Y es solamente el alma con una supuesta disposición para, entre comillas, servir. Entonces usted se podrá dar cuenta que con esa actitud y con ese respaldo espiritual que viene un porcentaje muy, muy, muy bajo, podrá haber o existirá alguna respuesta por parte de las personas que tienen que ser llamadas, que son parte justamente de las ovejas perdidas de la casa de Israel que están en el mundo. Difícilmente. ¿Por qué? Porque el reino va respaldado con poder. No va con artes, ni va con un montón de otras cosas que nosotros vemos que Grecia claramente, más adelante lo vamos a revisar, es la que ayuda justamente a Babilonia a ejecutar este tipo de cosas. Hacen obras de teatro, ahí está Grecia incluida claramente, etcétera, cosas para entretener. Y resulta que la asamblea del Mesías no está para entretener a nadie, está para atraer justamente a aquellos que son salvos y que vienen con los 3 códigos espirituales que ya hemos visto. Entonces, ¿se está haciendo el trabajo? No. ¿Y por qué? Porque tenemos este sistema o esta estructura espiritual, ¿no es cierto?, donde solamente el dueño de esta congregación tiene empleados que los envía, ¿no es cierto?, los envía a hacer sus trabajos. Y el punto es lo siguiente: ¿hay alguna ofrenda para el hermano por su servicio? Sin comentario. Ahora, el punto está de que muchos de estos hermanos que han sido manipulados por las emociones a través de Babilonia, claramente consideran, y de hecho tanto así ya les han enseñado, se lo han predicado, es un privilegio que usted sirva en esta casa. No sé si ha escuchado eso alguna vez. Es un privilegio que usted sirva acá, que usted esté en los baños, que usted esté haciendo el aseo, que esté arreglando los autos, es un privilegio. Y hay muchas personas que en su ignorancia, con un corazón sincero, creen que es verdad. Y ahí tenemos una cantidad de empleados a tiempo completo, algunos, y gratuitamente. ¿Eso cómo se llama? Tiranía disfrazada de piedad. Entonces usted comprenderá que el pobre hermano considera que es un privilegio estar sirviendo y está a no sé cuánto de la mañana porque tiene que ir al lugar del templo, tiene que ir a abrir el templo o tiene que hacer el aseo, etc. Y así suma y sigue en una cantidad diversas de estratos sociales y estratos económicos claramente donde está la religión implementada en este tiempo. Ahora,
Si vamos a Marcos capítulo 9, verso 34 en adelante, veremos más o menos, lo estoy parafraseando, estoy casi siendo irónico, vamos a ver literalmente lo que el rey dejó establecido para lo que implica ser justamente un diseño de reino en el ámbito del servicio y el servir justamente al rey. Dice así, Marcos capítulo 9, verso 34. Mas ellos callaron, los discípulos ya, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Se dan cuenta? ¿Quién habría de ser el mayor? Ya había tema en esa época. Y miren, el verso 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, se puede dar cuenta que el ser cabeza no necesariamente implica ser la parte visible, sino el que está moviendo, el que está justamente detrás, viendo que todas las cosas operen y que funcione conforme al dictamen del rey. Entonces, ¿qué es lo que tengo que estar yo como ministro viendo? Que justamente que el hermano haya sido pasado por liberación. Tengamos ya justamente los equipos pastorales que vienen siendo justamente con una unción de reino, con autoridad y con gobierno para poder liberar a las familias, liberar a los matrimonios, liberar a las personas que vienen solas, para que eventualmente cada uno de ellos con esa experiencia también vayan y prediquen justamente cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Estamos hablando de eso. Esto ya lo hemos ministrado justamente en lo que vienen siendo los ministros de reino. Pero usted se podrá dar cuenta que es algo muy diferente a lo que nosotros hoy día vemos dentro de las congregaciones. Entonces, por lo tanto, ¿habrá que salir corriendo de ahí, pueblo mío? Por supuesto que sí. Todo aquel que se queda es porque no es pueblo del Señor. Así de simple. Porque el pueblo de Israel, que está disperso en el mundo, ¿no es cierto? Y que hoy día estamos hablando de las generaciones ancestrales de Israel que están en el mundo, claramente van a percibir que hay cosas que no están correctas. ¿Por qué? Porque no está dentro de su ADN. Sin embargo, los que son creyentes, entre comillas, pero bien sabemos que no lo son, claramente se van a quedar ahí. ¿Por qué? Porque la religión les sienta bien. Le es simpático, se entretiene, de hecho nunca le llaman la atención, al contrario, siempre le hablan de palabras de buen ánimo, entre comillas, siempre los bendicen, no, el Señor está con usted, y la persona puede ser el sinvergüenza más grande, pero el Señor está con usted, la persona puede ser un mentiroso, un fornicario, etcétera, 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 pero el Señor está con usted, no, porque el Señor lo perdona. Esa es la religión. ¿Y cuántas veces lo hemos oído? ¿Y cuántas veces lo hemos visto? Entonces la pregunta, ¿habrá algún tipo de respuesta de parte del cielo frente a un tipo de ministros de esa manera? ¿O a congregaciones que operan de esa forma? Olvídelo. Está con cuenta regresiva. Una de las cosas que yo creo que para algunos, por supuesto, porque no todos están bajo, digamos, este mismo sistema, el que dentro de Babilonia hay varios sistemas religiosos, pero uno de los que yo me he dado cuenta en el pasar de los años que ha influenciado de forma impresionante, algo que nosotros decíamos en su momento, bueno, si el profeta lo dice, si el apóstol lo dice, si el pastor lo dice, tiene que ser así. ¿De dónde van a sacar eso ellos? No, eso tiene que estar en la Escritura. Muchas veces nosotros lo hemos dicho de esa forma, lo hemos creído, lo hemos pensado de esa forma. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque de los 23 años que yo ya conozco al Señor y que llevo ya conociendo al Rey, claramente al principio fui engañado claramente por Babilonia. Fui engañado por la religión. Y es por eso que hoy día estamos predicando lo que estamos predicando. Porque no es cosa que yo lo estoy mirando desde afuera, no, eso yo lo viví. Todo lo que nosotros estamos ministrando hoy día, eso ya está vivido. No es que me lo contaron, no es que sea un tema que lo estamos viendo desde la ventana. No, estuvimos dentro y salimos de Babilonia. Salimos justamente del sistema religioso. Y es por eso que hemos vuelto a nuestras raíces hebreas y es lo que estamos ministrando hoy día justamente, es romper las estructuras religiosas para que se puedan salir de ahí y vengan al conocimiento del verdadero Mesías de Israel que viene siendo Yahshua HaMashiach. Entonces, yo les pregunto, ¿qué pasa a fin de año? Cuando muchos se visten de gala, por decirlo de alguna forma, y se reúnen en un culto especial de fin de año, tomando en cuenta que estamos hablando del calendario pagano, ¿no es cierto? El greco-romano. O sea, estamos hablando del calendario que rige hoy día, ¿no es cierto?, todas las naciones. No estamos hablando del calendario israelita, claramente, no estamos hablando del calendario hebreo. Estamos hablando del calendario mundano. Cuando llega diciembre, el 10º mes, cuando se acaba el año, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos a nivel mundano, muchas congregaciones se reúnen para terminar el año y empezar el nuevo año.
Y muchas de las congregaciones a nivel latinoamericano, inclusive también en Norteamérica, ¿por qué eso lo digo? Porque nosotros hemos escuchado a ministros de Norteamérica que también operan dentro de la misma situación, y es por eso, porque están dentro del mismo sistema religioso, estamos hablando de Babilonia. Ellos también hacen una proclamación o la palabra que viene para el próximo año. No sé si usted ha escuchado eso. Y se reúne todo con pompa y aplauden, qué sé yo, porque el Señor le dijo que este año es el año de no sé qué cosa. Y el año siguiente es el año de otra cosa. Y todos los años es un año que supuestamente va, entre comillas, ungido con ciertas palabras que se va a manifestar durante todo el año. Y están todos gozosos para recibir esa palabra profética que va a gobernar, por decirlo de alguna forma, o va a allanar el destino del año entero para la congregación. ¿Sabe de lo que estoy hablando, no es cierto? Pues bien, qué curioso que Babilonia ya lo había inventado, por decirlo de alguna forma. Los babilónicos tenían por costumbre en cada año nuevo que su dios supremo, el dios Marduk, proclamara los destinos de todos los seres para el año entrante. ¿Conocido? ¿Curioso? ¿Extraño? ¿Impresionante? Por supuesto que sí. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí no tiene por dónde zafarse la religión, porque por los frutos se conoce el árbol. Entonces vuelvo a repetir, el tema de estas reuniones de fines de año, donde hay una palabra que va a estar, ¿no es cierto?, por sobre el año que entra, ¿no es cierto? Algunos le llaman la proclama, otros tienen otra forma de decirlo, ¿no es cierto? Pero muy curiosamente vemos que Marduk, el dios babilónico, era el que proclamaba los destinos para todos los seres, ¿no es cierto?, para el año entrante. El dios Marduk, que es el dios de los babilónicos. Entonces, la pregunta, ¿habrá alguna coincidencia? ¿O será, pero cómo? Bueno, realmente es impresionante el poder oír cosas como estas, porque por algo Mashiach a nosotros nos dio una orden. Dijo, escudriñad las escrituras porque os parece que ahí hay vida eterna. Justamente, y cuando vamos escudriñando nos vamos dando cuenta que hay ciertos patrones que están en las culturas que en algún instante justamente tomaron posesión de Israel. Y una de ellas fue justamente Babilonia. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos estos grandes imperios religiosos, no es cierto? La pregunta, ¿a dónde diezmará el pastor? Porque resulta que nosotros vemos que ese pastor que como que tiene muchas congregaciones debajo de él no tiene a nadie que lo pastoree a él. Curiosamente, nosotros cuando hemos visto que se llega como a un tope, nos vemos que haya alguien que esté ministrando o que él tenga a alguien de confianza, otro pastor amigo, donde él diezme, ¿no es cierto?, de lo que recibe y que le entregue sus diezmos como corresponde. Amado, ¿usted sabe a dónde deben llegar finalmente? Todos los diezmos deben de llegar a Israel. Hoy le damos la gloria al Señor. Están establecidos firmemente cerca de 42 comunidades judío-mesiánicas ya en Israel. Entonces, claramente podríamos nosotros tener un contacto, ¿no es cierto?, con Israel, con las comunidades judías mesiánicas que están allá. Y justamente el pastor de los pastores, porque hay que entender que la palabra cobertura tampoco existe, no existe la palabra cobertura, es pastoreo. La persona que pastorea a mi pastor, porque es otro pastor, así de simple. Y ese pastor lo pastorea a otro pastor, y ese lo pastorea a otro pastor. Ahora, si la persona ya era tan viejita y falleció, bueno, él no se puede quedar solo, tendrá que tener a alguien que justamente pueda compartir con él algunas cosas y llevarlo a otro nivel de revelación. Porque claramente los que ya llevan más años que nosotros, ¿no es cierto?, en el reino, no en la religión, en el reino, claramente ya tienen una experiencia que tienen que transmitirla, tienen que dejar su legado. Pablo dejó no pocas cartas, dejó muchas cartas, pero la religión se encargó de dejar las que ellos querían. Ustedes tienen que entender eso y saberlo, porque resulta que también nuestro amado Rab Shaul, apóstol Pablo, como es conocido, ¿no es cierto?, también estuvo en España, también estuvo en Gran Bretaña, en Inglaterra. Y le pregunta, ¿dónde están las cartas a esas congregaciones?
un misterio, ¿no es cierto? Entonces, usted se podrá dar cuenta que hay tantas cosas que han sido clausuradas, robadas, escondidas, justamente para que no haya mayor nivel de revelación, pero el Padre le importaba que estuviera justamente el Tanaj, el antiguo pacto, porque toda la revelación viene justamente en esos fundamentos. Cosa que la religión lo dio menospreciado, porque también una de las cosas que ya ustedes bien saben, la religión fue la que inventó justamente que ya no estamos bajo la Torá, ya no tenemos ley, sino que estamos bajo la gracia, que es un tema que vamos a ver eventualmente. Entonces, esto ya lo hemos ministrado anteriormente, pero vamos a darle un poco más de detalle, vamos a perfilarlo un poco más todavía y vamos a mostrar justamente lo que Babilonia ha hecho durante todos estos siglos. Entonces, amado, la pregunta es la siguiente: ¿a dónde diezma el pastor suyo? ¿Le diezma al pastor que está, digamos, ministrándolo a él? Porque hoy día nosotros vemos que justamente el tema de las coberturas es solamente entregar dinero por el apellido. O sea, porque pertenezco al ministerio no sé cuánto, soy parte del ministerio no sé cuánto, y hay que diezmar por eso. La pregunta es la siguiente: ¿ese pastor al cual se le está diezmando está preocupado de la vida al menos de esos pastores que han depositado justamente su confianza? Porque se supone que hay una confianza y se anhela y se desea algo que ese ministro tiene justamente para que ellos lo puedan recibir y poder impartir de eso también a la congregación. ¿Será que es así? O la pregunta: ¿por qué están buscando, entre comillas, algunos pastores cobertura? ¿Para qué? O para que le hagan la tarea, porque hay algunas congregaciones, algunos ministerios que nosotros hemos visto, que tienen a un equipo de gente haciendo prédicas, sí, y después la entregan por internet. Ya listo, aquí van 400 prédicas, aquí van 500 prédicas, aquí van 1500 prédicas. Y en PowerPoint y con cosas muy sofisticadas, sí. Eso, o sea, usted ve que sí, eso pasa. Eso ocurre, es algo impresentable, es algo que no, pero ocurre. Eso pasa. Y ellos consideran que esa es la forma en que están pagando, entre comillas, sus diezmos. Ahora se podrán dar cuenta que usted, ese tipo de personas no entiende lo que es el diezmo, está más que claro. O sea, no saben que el diezmo no es del hombre, el diezmo es del rey. Y el diezmo son los impuestos del reino, eso nosotros lo tenemos claro. Por lo tanto, a quien tengo que entregarle mis diezmos es justamente a mi rey, al creador de todo el universo. Para él son los diezmos. Ahora, él entrega los diezmos a los que son sus servidores, no a la religión, ¿se entiende, no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? La religión cree que el entregar este tipo de información digital, por decirlo de alguna manera, ya está cumpliendo para que la otra persona, de alguna forma, está pagando todas esas prédicas que va a tener ahí para, no sé, 15, 20 años, ¿no es cierto? Sus diezmos, ahí están. Es así, eso es lo que está pasando, es algo abominable que está ocurriendo en este tiempo. Y no estamos hablando del 2023, estamos hablando de ya de muchos años que está ocurriendo esto. Y mientras mayor nivel de tecnología, más ocurren estas cosas. Entonces resulta que se considera que está todo hecho, está todo listo. Y estamos cumpliendo, sí, porque le estamos dando a los hermanitos estos que son más del tercer mundo, por decirlo de alguna forma, le estamos ayudando para que puedan ellos prosperar. A ver, un momento, ¿esto es un negocio? A ver, los negocios del Padre son muy distintos a los negocios del hombre. Los negocios del Padre justamente trajo un pago por las almas del pueblo de Israel que está disperso en el planeta y un pago de sangre, cubriendo justamente todos los pecados que habían cometido hacia atrás para traerlos nuevamente blancos para que vuelvan a caminar en la voluntad de Él, que viene siendo su Torá, que viene siendo su instrucción. Recordemos que la palabra Torá significa instrucción. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué está pasando por la mente de esas personas? Inclusive algunos son voy a usar esa palabra, son tan astutos que recomiendan a otros pastores que abran congregaciones en lugares donde hay mayor nivel adquisitivo, hay mayor poder adquisitivo en ciertos sectores, en algunas naciones. Entonces, ¿por qué no te pones una congregación en tal lugar? ¿Por qué no te haces? Claro, porque claramente si que ahí le resulta que la gente empieza a congregarse, claramente va a recibir mayores diezmos. O sea, amados, es un gran negocio la religión. Por supuesto que sí, es entretenida, es buena onda, como dicen algunos jóvenes, ¿no es cierto? De hecho, tanto así en el tema de los partidos de fútbol, obras de teatro, cosas que vamos a ver justamente con Grecia, es muy normal.
Se juntan algunas congregaciones inclusive a jugar fútbol unos con otros, en vez de estar entrenando a los jóvenes para sacar fuera demonios, para hacer señales, milagros, prodigios. No, eso no. Eso que otros se encarguen. Que nosotros no tenemos el ministerio. ¿Has escuchado hablar de eso? Nosotros no tenemos ese ministerio. Que yo sepa, hay un solo ministerio. Y ese ministerio es ir y hacer discípulos en las naciones para traer a todos aquel remanente que viene justamente con los 3 códigos para que tenga vida eterna. Ese es el gran negocio. Por eso el rey dijo los negocios del Padre. Ahora, si no le interesa a usted la vida eterna y quiere pasarlo bien durante el tiempo que le queda, bien por usted. Pero después, como bien dijo el rey, vendrá el lloro y el crujir de dientes. Nosotros aquí en Latinoamérica o bien acá en Chile decimos sin llorar. Usted tomó la decisión, no se quiere arrepentir, quiere vivir una vida falsa, porque está viviendo una vida falsa que no le corresponde, porque no es lo que el Padre quiere. La añadidura, que muchos hablan de la añadidura, es una consecuencia de caminar en la voluntad del Padre, implica en Torah. Santificar su fiesta, santificar el día de él, que viene siendo el Shabbat, no el día del Dios Sol, que colocaron los romanos, usted ya lo sabe, 321, ¿no es cierto? Constantino, edicto imperial. El día de descanso es el domingo, el día venerable del Dios Sol. Y resulta que todos siguen a las doctrinas de Babilonia. Entonces, usted podrá entenderse que hay muchas cosas que ya deberíamos de empezar a cambiar, porque sí, el rey viene por su pueblo Israel, que está disperso en las naciones. No viene por una iglesia, recuerde bien eso, la iglesia no existe en la escritura. ¿Por cómo si mi Biblia dice? Sí, la Biblia suya se la escribieron justamente, lo escribió Babilonia. Lo escribieron justamente los hijos de la serpiente, cambiando los nombres del Eterno por Jehová, del Mesías o Mashiach, ¿no es cierto?, por Cristo, cambiando el nombre de la asamblea mesiánica por iglesia, cambiando el nombre de los discípulos de Mashiach, que eran los nazarenos, por cristianos. Y suma y sigue, por favor, lo vuelvo a repetir, que lo invito a que pueda revisar justamente la enseñanza del origen del cristianismo para que usted se pueda dar cuenta de lo que estamos hablando. Entonces la pregunta es la siguiente: el diezmo de ese pastor, ¿a dónde va? No se sabe, ¿no es cierto? Bueno, el punto es lo siguiente, que si no existe una conciencia por parte de ese pastor de que él tiene que diezmar a una autoridad o a otro pastor, tiene que ver la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, él va a traer maldición sobre la congregación. Porque toma en cuenta lo siguiente, lo que dice claramente el libro de Malaquías capítulo 3, usted ya lo conoce, verso 8, dice: ¿robará el hombre al Eterno? ¿No es cierto? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Usted ya conoce el resto, en sus diezmos y ofrendas. Amados, estamos en un tiempo que es necesaria una reforma, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Recordemos, en el 3er capítulo de Hechos de los Apóstoles, Pedro dice claramente que Mashiach no va a volver hasta la restauración de todas las cosas, y una de las cosas que tiene que ser restaurada es su palabra. Estamos hablando de la Torá. Tiene que restaurarse los nombres originales, no los nombres paganos que estableció Occidente. Entonces nuestra identidad está en Medio Oriente, nuestras raíces están en Israel, no están en Roma. Por favor, amados, es un llamado porque el tiempo que queda es menos que ayer y menos que antes de ayer. Y son muchos todavía los que están faltando porque entren al conocimiento de la verdad y puedan justamente arrepentirse de sus pecados y vuelvan nuevamente a su casa, que viene siendo la casa de Israel. Un abrazo a la distancia, los bendecimos. Shabbat Shalom.